Feliz fiesta a todos. Ciertamente apreciamos esta música y la oportunidad de escuchar esto hoy, en este día, el 8º día de la fiesta. Queremos expresar nuestra apreciación a nuestros hermanos de México por su generosa hospitalidad y cómo ellos han tenido cuidado de nosotros aquí en esta fiesta. Y hemos gastado tremendo tiempo aquí en Puerto Vallarta haciendo amigos, y es divertido cuando ves a alguien que no has visto por muchos años. Ellos frecuentemente vienen acerca de qué tan joven te ves. Me acuerdo Mark Twain diciendo: hay amigos que comienzan a decirte piropos acerca de qué tan joven te ves, y es el tiempo cuando te estás haciendo realmente viejo. No oigo. Oye, no oigo. No oigo nada. ¿Es abajo? Gracias. No oigo nada. Entonces, algunas personas quieren ser jóvenes para siempre y harán cualquier cosa para preservar el yo. El hombre tiene que ser en su interior el deseo de ser inmortal. Había una novela de Oscar Wilde que publicó y se llamaba El retrato de Dorian Gray. Es la historia de un hombre que era tan guapo hasta la belleza, y un artista pinta un retrato suyo, y Dorian Gray, sabiendo que su belleza se desvanecerá, vende su alma para que el cuadro envejezca, pero él sigue siendo joven. Luego lleva su vida hedonista y de total libertinaje. Cada pecado cambia su retrato para que ya vuelva feo y distorsionado, pero para mostrar el efecto del pecado de las personas. El pecado nos distorsiona. Esta es gente que toma cuidado de sí mismo, son inmaculados y en su vestimenta también, pero en el retrato de Dorian Gray, un artista pinta su foto sabiendo que su hermosura va a terminar a través del tiempo, y él dice: oh, sabemos que eso va a suceder con todos nosotros. Entonces vende su alma al diablo, y entonces la foto se empieza a hacer cada vez más fea a causa de las cosas que él hace en su vida, y su vida es una persecución de libertinaje y vive una vida pecaminosa, y todo ese cambio lo hace volverse muy feo. Así que muestra el efecto del pecado en nuestras vidas, porque eso es como una enfermedad que rompe de nuestras vidas y nos hace horribles a través del tiempo. La humanidad quiere tener vida eterna, pero no quiere vivir una vida adecuada para ello. La ciencia está buscando en el genoma humano de Matusalén, y creen que pueden simplemente apagar el envejecimiento, así como Dorian Gray, que él pensó que podía cambiar la muerte, y fue una historia ficticia, pero quería obtener inmortalidad. Sin Dios o sin el carácter correcto que fuera valioso. Y como pensamos en esto, podemos pensar en cuál es el plan de Dios y cuál es el deseo de Dios para nosotros en nuestras vidas. Hoy es el 8º día de la fiesta, y cuando la fiesta de tabernáculos y los 1000 años reinen y Jesucristo haya terminado, no significa que todo el reino de Dios se haya completado.
vamos a través de 7 días que significan los 1000 años y vamos muy bien a través de los 1000 años. Pero eso realmente no completa lo que Dios quiere completar con su plan. Es por lo cual hay un 8º día. La última meta es el objetivo final es el completo gobierno de Dios sobre un universo justo. Y a todo lo que Dios haya traído a sujeción. Esa es la meta del plan de Dios, desde principio hasta fin. La Biblia habla acerca de esto. Y del universo vivimos, ya saben que es algo muy grande. Tiene 100,000 años luz, únicamente nuestra galaxia. Y dicen que hay trillones de galaxias en el universo. No sabemos qué es el plan de Dios sobre todo eso, ni tú tampoco. Pero sabemos que es un universo muy grande allí y quizá la mente nos vuele, como dice en 1 Corintios 2, que nuestros ojos y nuestros oídos no han oído lo que Dios ha planeado por aquellos que le aman, o los que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Por lo cual no entendemos cuál es el plan de Dios para el futuro. Así como una vez más, quiero comenzar en 1 Corintios 15. Por lo cual Dios tiene un plan que va a desarrollar. Y va a ser de esta manera por tiempos, por lo cual sus enemigos van a enviar a su Hijo para reconciliar a los seres humanos con el Padre en los cielos. Y Pablo escribió: para que ninguno perezca, pero que todos vengan al arrepentimiento. Él quiere asegurarse de que todos tengan parte en su familia para el futuro. Como dije en el primer mensaje, Dios quiere que todos nosotros, Él decía que cada uno de nosotros no quiere perder una sola alma de nosotros, y si lo puede evitar, así lo hará. Pero en 1 Corintios 15, note, capítulo 15, versículo 21. Y dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Entonces viene el final del plan de Dios, y esto significa ese tiempo que está por venir al frente de nosotros, cuando Él entregue el reino a Dios el Padre, y Jesucristo va a hacer esto y pondrá un fin a toda regla, a toda autoridad y poder. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos bajo de sus pies. Él tiene que hacer esto hasta que se cumpla. Tiene totalmente una mente de pensar diferente. Así como el Dios de este mundo, que va a tener sus años en el futuro. Todo va a estar bajo sus pies. Y dice, y el último enemigo va a ser destruido, y ese va a ser la muerte. La muerte es el último enemigo. Y dice, porque Él pondrá todas las cosas, las que sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. O sea, va a estar bajo el Padre. Pero Jesús tiene este hermoso y esta tremenda actitud, que ellos siempre le exhibieron esa actitud cuando Él estaba en su misión en esta tierra. Y decía, Padre, que no sea mi voluntad, pero tu voluntad, lo que tú desees. Eso es lo que Él quería hacer.
Y continuando aquí, dice en versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Qué hermosa, hermosa representación. Lo que vemos aquí es que Jesucristo va a hacer que todo esto suceda, va a hacer que venga y suceda, y va a tener un tremendo plan para que todo esto quede todo junto. Y eso es lo que vamos a ver en esta fiesta, para ver qué es lo que Dios va a hacer, donde se nos ha dado este especial entendimiento. Pero recordemos, el tiempo está limitado, no va a estar abierto ahí para siempre, así como el plan de Dios y lo que Él está haciendo. El milenio, por supuesto, los eventos después de esto, que tienen que ver con el plan de Dios y su cumplimiento. Entonces tenemos el 8º día que viene, y la Biblia nos dice que no debemos ser ignorantes, porque para Dios un día son 1000 años y 1000 años es un día, así como también tiene un plan de 7000 años, y después de que el milenio termine, no estamos en el periodo de los 7000 años, sino estamos en el 8º día, que son también otros 1000 años enfrente de nosotros. Y por supuesto continúa hacia la eternidad y más para allá, para el futuro. Así que Dios va a cumplir estas cosas y deberá ser su regalo. El título de este mensaje hoy, si no se ha dado cuenta, es la derrota de la muerte y de los últimos enemigos. ¿Pero cuáles son los otros enemigos que deben ser derrotados? No tenemos que ir a muchas escrituras acerca de esto, solamente les voy a enseñar 2. Romanos 3:23 nos dice: por cuanto todos pecaron y quedaron destituidos de la gloria de Dios. En Romanos 6:23 del apóstol Pablo dice: la paga del pecado es muerte. El pecado es la muerte, no solamente es la muerte un enemigo de Dios, sino que el pecado es un enemigo también. Y el pecado tiene que ser traído a un final que comenzó con el diablo. En Isaías 59:2 dice que el pecado nos separa de Dios. Así que cuando tenemos pecado en sus ojos y practicamos el pecado, nos separa de nuestro Padre amoroso y no nos podemos comunicar con Él. Pone una barrera entre nosotros y Él. Entonces el mundo no está en conocimiento de las fuerzas que mueven esta sociedad que nos rodea. Satanás es trivializado a un personaje en un traje rojo con cola, cuernos y horquilla. Cuando regresamos a casa nos encontramos con esto a través del Halloween o el Día de los Santos. Sí, el diablo es real, existe, y él afecta a cada uno de nosotros, hermanos, con nuestro conocimiento. Y si no estamos listos en cómo esto trabaja, si no estamos listos, nos pueden afectar y puede ser muy fuerte el diablo. No debemos quedar en las garras en la forma que él trabaja. En Romanos 5:12, el apóstol Pablo apunta: así como un hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Así que el pecado es como una enfermedad que se dispersa todo alrededor, como los días de panes sin levadura, como un poquito de levadura leva toda la harina, no más entre nosotros.
como ahora tenemos COVID y el año pasado fue mucho más, se dispersa muy rápidamente si no tenemos cuidado y si no usamos sabiduría. El pecado puede ser también de esa manera. Es muy fácil que se disperse y debemos ser muy, muy cuidadosos del pecado en nuestras vidas, no dejándolo que fluya, lo cual nos llevaría al pecado. Y esto en el Adán y Eva produjo el pecado a través de Adán, por lo cual Satanás es el enemigo de Dios. Él es el adversario y es lo que significa la palabra Satanás. El diablo es el padre de la mentira y los fariseos y escribanos eran sus hijos, estaban siguiendo al diablo. Y también nosotros lo estuvimos haciendo antes de abrir nuestros ojos para ver la verdad. Pedro advirtió que Satanás es un león rugiente que busca a quien devorar. Y estamos viviendo, y si no estamos en guardia, él va a venir por nosotros. Tenemos que estar listos de que Satanás es nuestro enemigo también. Así que hay 3 enemigos, 3 mayores enemigos. Hay otros enemigos, por supuesto, y están escritos en las Escrituras, pero estos 3 principales enemigos deben ser derrotados antes de que todo pueda ser como dice en el libro de Corintios, todos los enemigos que deben ser derrotados. Y la pregunta que les quiero hacer ¿es alguno de estos enemigos puede ser derrotado? El pecado ha sido derrotado, Satanás ha sido derrotado, y la muerte, no, la muerte no ha sido derrotada, porque tenemos gente a quienes amamos y mueren. Vayamos a Hebreos capítulo 2. El apóstol Pablo habla acerca de enemigos siendo destruidos, pero aquí en Hebreos 2, note aquí, en versículo 14, y vamos a seguir hasta el 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, nosotros somos carne y sangre, somos seres humanos, él también, Jesucristo, participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Así que vino con todo su propósito para destruir el que tenía poder sobre la muerte. Versículo 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Así que él tuvo que ver con la semilla de Abraham y con la carne de los seres humanos. Así que hay un temor para la muerte que todo el mundo tiene. No, así como muchos jóvenes quieren permanecer inmortales y quisieran tener ahí la eternidad escrita para nosotros. Se bajó el volumen. Hay un miedo a la muerte y todos tenemos la conversión. Se bajó el volumen. Gracias. Como nadie lo había entendido antes. Pero la primera vez que tuve conocimiento de la muerte es cuando mi abuelo murió en 1957, cuando tenía 7 años de edad. Gracias. Siempre gocé a mi abuelo. Vivíamos en Missouri y él vivía en un pueblo que se llamaba Fort Smith, Arkansas. Y vamos a dormir ahí. Tenemos una gran familia. No le pedía yo mucho, pero él me daba 5 centavos para ir a la tienda para comprar
alimentos. Ahora esos 5 centavos entraban a mi bolsillo. Así que cuando él murió, pusieron el ataúd de mi abuelo, había un shack, que es el primer cuarto, luego una sala comedor, luego después un siguiente cuarto pudiera ser una recámara, y el siguiente me recuerda a una cocina, y así es la forma como era. Todo iba, pero la puerta, todo iba en hilera, uno tras otro. Entonces iba desde la puerta frontal hasta la puerta de atrás. Entonces una casa moderna tenía baños internos y había una casa añadida a nuestra casa. Y siempre pensé que iba a ponerle agua a ese excusado, pero estaba fuera un excusado fuera del cuarto. Pero cuando mi abuelo murió, nos ponían en ese cuarto y dormíamos en su cama, y a él le encantaba le gustaba hacer acolchados, así que cuando entrábamos ahí había mucho peso sobre los acolchados que teníamos encima. Pero cuando mi abuelo murió, esa tarde mi abuela dijo que ella volteaba al cielo y había visto a mi abuelo. Eso me dio miedo hasta la muerte. No sé qué significó eso, pero ver a través de los ojos de un niño de 7 años, y durante ese tiempo nos hubiéramos puesto, habían puesto el ataúd en la habitación del frente, y mi hermano y yo dormíamos en la cama de mi abuela, que no era muy lejos de donde estábamos nosotros durmiendo. Mi abuela decía que ella veía a mi abuelo. Como que algo era muy interesante para mí, que me daba miedo, misterioso. Pero me acuerdo el funeral el día siguiente muy bien. Fuimos en un auto antiguo del tipo de los 40s, que tenía un olor como de funeral, y rodamos hacia los caminos enterregados que hacían en aquellos días, y el ataúd fue puesto bajo una alfombra verde. Todo el mundo se empezó a reunir alrededor, y había una tiendita, un techito de tiendita, y ahí abrieron el ataúd, y el sacerdote oró, y no me acuerdo qué haya dicho, pero después de eso todo el mundo estaba llorando, y había gente muy emocional acerca de la muerte de mi abuelo. Y mi tía Bertie, la recuerdo a ella particularmente, porque ella fue muy, muy emocional, y eventualmente, después de que pasó el ataúd, se hizo tan emocional que se puso histérica y temía que con sus gritos iba a despertar a mi abuelo. Mi abuelo no dijo esa noche que podía ver a la abuela mirándola desde el cielo, pero tenía miedo que mi abuelo se sentara y comenzara a hablar. Pero si sucedía, les voy a decir esto: ustedes podían ver una nube de polvo que estaba por ahí, y yo hubiera corrido tan rápido como hubiera podido. Pero esa fue mi primer experiencia con la muerte. Cuando Jesús vino en la carne,
para que Satanás fuera destruido? Sí. ¿Cómo puede Satanás, ser un espiritual eterno, ser destruido? ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que Cristo vino a destruir al diablo? ¿Qué quiere decir con eso? La palabra griega para destruir aquí es muy interesante. Es la palabra katargeo, con K. Esa es la palabra griega que significa destruir, del diccionario expositorio, que viene a reducir a la inactividad. O del diccionario Strong, que dice hacerlo nulo, poner fuera de acción, sacarlo de acción o hacerlo inoperante. En otras palabras, Satanás está lleno de acción o influencia que va a ser puesta de acción en nuestras vidas. No más nos va a poder afectar, no más nos va a poder impactar. Va a haber un escudo alrededor de nosotros para protegernos y mantenernos de él, alejados de él. Jesús, cuando oró, dijo: no ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Y entonces sentimos cierta protección para su pueblo con respecto a eso. Cuando Satanás vino a tentar a Jesús después de 40 días de ayuno, en lo que fue quizás la batalla titánica de todos los tiempos, al final, cuando Jesús lo tomó hacia una altura del templo, que le dijo, en ese tiempo el poder de Cristo probó ser supremo del dominio de Satanás, y en esto construyó el final de su poder. Y Jesucristo tuvo, por supuesto, había sido levantado por sobre el diablo. Eso fue sobresaliente, donde el poder de Dios estaba en acción, cuando Jesucristo estaba ahí alrededor. Vayamos por favor a Mateo 4:8. No. Marcos 1, donde vamos a ver lo que Dios está haciendo. Y como dije en el primer mensaje, no vemos todo claramente, aun cuando se nos deletrea, pero tenemos un entendimiento, ¿no es cierto? Pero aquí en Marcos 1:21, note lo que dice. Dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo, entrando en la sinagoga, enseñaba. Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Ellos enseñaban eso y no sabían de lo que estaban hablando, como muchos de los cristianos de la Scientología y los cristianos de este día estaban admirados acerca de Cristo, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió diciéndole: cállate y sal de él. Lo sacó este demonio. Esta palabra que está en Marcos 1 aquí, para destruir, es usado en la versión Reina de Valera como apolomi, y eso puede significar morir. Pero una vez más no sabemos lo que Dios últimamente va a hacer con el diablo y los demonios. La Biblia habla acerca de que van a ser sacados y tirados al abismo, pero en ese caso está hablando acerca de seres humanos. ¿Y qué es lo que va a suceder a los seres humanos si van a ser destruidos?
aquellos que no están deseosos en someter su vida a Dios. ¿Qué significa? Pero nosotros sabemos que Dios los pondrá fuera de acción, donde no tendrá ningún efecto. Satanás no está agradado, sino a no ser que pueda influenciar a los seres humanos y a los cristianos de Dios. Si no pudiera tener eso, los demonios son tormentados. Ellos son sacados y no tuvieran ningún efecto de nada. Y eso es algo que nosotros podemos usar como teoría y que no entendemos totalmente cómo lo podemos ver, cómo sucede. Pero es admirable, porque aquí Jesús está haciendo algo donde el poder de Dios trabaja como nunca antes y muestra el poder del reino venidero de Dios. Aún los demonios entendieron el plan de Dios para ponerlos fuera de acción, para ponerlos fuera de comisión. Vamos ahora a Mateo 12, no lejos de donde usted está ahorita. Mateo capítulo 12, los fariseos siempre acusaban a Jesús de varias cosas, pero note esto, porque Jesucristo hace un fuerte punto aquí. Mateo 12, versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por qué los echan vuestros hijos? Así que Jesús estaba diciendo lo que iba a suceder con ellos, por las palabras que ellos estaban hablando. Y ellos hablaron contrario a las palabras de Dios, por supuesto. Así que sabemos que Jesucristo, hermanos, va eventualmente a poner fuera de comisión todo acerca de Satanás, el diablo. Estoy buscando aquí y mis ojos no dan con ello, pero sigo buscando. Este mundo en que estamos viviendo es el mundo de Satanás, es su casa. Y Jesucristo entró a la casa del diablo. Y cuando él sacó demonios, mostró que él era más fuerte de esa casa de lo que era el diablo. Y el reino de Satanás es este mundo. El ojo humano no ve lo que Dios está haciendo, no lo ve. Así como el señor Mark estaba hablando de que los ojos no ven qué es lo que está pasando. Pero el poder de Satanás ha sido roto. Y Satanás ha estado en esta tierra por mucho tiempo, sobre esta tierra. Pero enfrente de nosotros va a venir un tiempo cuando el diablo se ha puesto fuera de comisión totalmente y va a ser encerrado y tirado o destruido o desintegrado. No sé qué es lo que Dios vaya a hacer, pero en cualquier caso él no va a poder afectar el reino de Dios en el futuro de ninguna manera, forma o cuerpo.
Vayamos a Apocalipsis, versículo 20, porque aquí se cumple, como dice en Apocalipsis 20. Vamos a comenzar en versículo 1. Aquí Juan ve más adelante del reino de Dios y comienza a realmente suceder. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Así que va a ser liberado al final de los 1000 años por un pequeño espacio de tiempo. Y vamos a ver en ese tiempo, por un corto tiempo, porque Dios va a tener cuidado de aquellos que son rebeldes en ese tiempo y los que no se sometan a las leyes de Dios y los mandamientos de Dios. Y los va a quitar permanentemente después de este tiempo. Vayamos al versículo 10 ahora. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta. Porque la bestia y el falso profeta son seres físicos. Ellos van a ser cenizas y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así que Satanás va a ser atormentado por siempre, por los siglos de los siglos, como dice la Escritura. Y últimamente, lo que eso signifique, no lo sabemos. Mi forma de pensar personal es que Satanás no va a tener ninguna forma de afectar el reino de Dios, y ese va a ser su final para la eternidad, que va a ser puesto sobre él ese castigo. Satanás ahorita está tratando de mantenerse en el reino físico para que pueda sostenerse por sus artimañas, y Satanás hace este plan sin efecto en nuestras vidas. Vayamos a Romanos capítulo 6. Romanos 6. Romanos 6:14. El apóstol Pablo dice esto: porque el pecado que nos enseñoreará de vosotros, no gobierna sobre nosotros. No somos perfectos, nosotros tenemos fallas, hacemos errores en nuestras vidas, pero si somos realmente del pueblo de Dios, nos levantamos y continuamos y decimos: Dios, lo siento, cambiamos y continuamos en nuestras vidas. Pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Dios nos está dando gracia, lo cual es una parte que no merecemos. Y entonces, ¿qué? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y Pablo dice: en ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Así que si vemos a Dios y nos sometemos nosotros mismos a su servicio, somos esclavos de Dios, mas no del diablo. Somos esclavos de justicia, viviendo vidas correctas, vidas rectas, dirigidas a productividad.
y tenemos la gracia que está disponible y que es posible a través de Jesucristo. Antes de eso, todos estos inexorables bajo la pena de muerte. Antes de que Dios nos llamara, todos estábamos en esa pena de muerte. El poder del diablo se rompe en la vida de los que se arrepienten y decimos: Dios, lo siento, y tenemos acceso a la gracia. La ley de Dios nos muestra cómo alejarnos del pecado. Dice que si nos mantenemos en ese camino, nos muestra cómo estar lejos de incurrir en esas penas de muerte y evitarlas. No tenemos que estar pensando acerca de nuestras vidas y ese hecho en este mundo. Pero cuando esto suceda, hermanos, el poder de Satanás ya no quebrantará nuestras vidas, no puede forzarnos. Eso es parte de la armadura de Dios. Les pregunto, ¿es el poder de Satanás siendo quebrado en tu vida? Es un proceso de vencer y cambiar. No que queramos ir ahí, pero en Efesios 6, 10 al 13 nos muestra que realmente tenemos toda la armadura de Dios. Hemos oído sermones y sermonettes acerca de esto, así que no voy a ir para allá. Pero vamos a tener en nuestras batallas, vamos a tener las armaduras de Dios, y como soldados de Jesucristo vamos a poder usar esa armadura, y tenemos que mantenernos en el campo de la batalla. Y la única forma que ganes la batalla es que todavía te mantengas en pie después de que la batalla se haya terminado. Si estás lastimado de muerte, pero estás de pie, ganaste la batalla. La justicia de Dios, hermanos, es la armadura para pelear las batallas. Y tenemos que mantenernos de pie después de que todo se haya hecho. En el capítulo del amor, 1 Corintios 13, nos muestra esto también. Puedes tener todo el buen trabajo para el mundo, pero si no tienes caridad, no tienes nada. Si el amor verdadero no es envuelto, no tienes nada. No tienes nada. Mucha gente en el mundo ha hecho tremendas obras, muchas más de lo que hemos hecho nosotros. Y sin embargo, la Biblia nos dice muy claramente que eso no te llevará al reino de Dios, el tener buenas obras, a no ser que tengas verdadero amor ágape, que es el amor de Dios en ti, no el amor del hombre, sino el amor de Dios en ti. Nada de lo que hagamos en esta vida tiene valor. Jesucristo mismo se pone en perspectiva, porque Él dijo, muchos van a decir, Señor, Señor, ¿no hemos profetizado en tu nombre? Y les dirá que hay muchos predicadores que tendrán campos de fútbol llenos de gente y les van a estar predicando, pero no les predican la verdad, les predican cosas que ellos quieren escuchar. Y eso es por la cristianidad y teología, porque dicen, pero si sacamos demonios en el nombre de Cristo, y en el nombre de Cristo hicimos grandes obras, y entonces entonces les profesaré, y Jesús dirá, apartaos de mí, nunca os conocí, apartaos de mí los que obráis en la iniquidad. La palabra iniquidad, lo cual no lo usamos mucho en el idioma inglés, significa soledad, que es anomia, que es no ley. La gente dice, la ley se va, y todo el mundo quiere oír eso. No dicen, ya no hay más ley, no tienes que hacer nada, solamente amar a Dios. Todo lo que tenemos que hacer es oír los sermones. Hemos vivido sacrificios
para rendirnos a Dios y ser obedientes a su voluntad, sus leyes, sus mandamientos. Y tenemos que permanecer hasta el fin, no importa qué diga la gente o haga en este mundo y en esta sociedad. Como Jeremías, donde el señor Xavi estaba diciendo en su mensaje, algunas veces dice, ¿dónde estaba Dios cuando él estaba sufriendo mucho? Pero Dios estaba siempre allí, siempre viendo. Jeremías fue querido al corazón de Dios. Todo lo que él pasó. Y déjenme decirle, hermanos, cualquier cosa que usted haya pasado en su vida, en perseguir la obediencia de Dios, sufriendo por la verdad, las dificultades, perdiendo trabajos, algunas gentes perdiendo sus matrimonios por el amor de Dios, guardando el sábado, haciendo las cosas que Dios nos manda hacer. Dios está contigo, hermano, y te ama, y eres querido a su corazón. Un caballero y yo tenemos 6 propiedades desde que estamos en el ministerio, 6 casas, y tenemos que tener cuidado cuando vamos de uno a otro. Frecuentemente no conoces la ciudad tan bien, o los lugares donde están la parte del frente y la parte de atrás, y siempre estamos tratando de ser cuidadosos y oramos porque Dios nos ayude a trabajar correctamente. Pero cuando seleccionamos una casa, tenemos el dinero que ganamos, lo ponemos de enganche para otra casa. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque es la casa que nosotros queríamos. Y cuando damos el enganche, créame, nosotros queremos nuestro dinero de regreso. Sí queremos esa casa, pero algunas veces cuando pone ese dinero, a veces no lo recibe de regreso. Así que tienen que estar seguros en cada casa que compramos, que esa casa va a ser la que nosotros queríamos y la que que podríamos realmente pagar y que podríamos realmente vivir en ella. Vayamos a Efesios capítulo 1. Qué importante eres para Dios. Todos somos muy, muy especiales a los ojos de Dios. Algunas veces nos preguntamos, ¿cuándo Dios me llamó? Y vamos a través de eso, ¿no es cierto? Preguntándonos por qué Dios nos eligió. No sé si vamos a aceptar la realidad, ¿no es cierto? Sí, Dios nos ha llamado. Así que vamos a vivir con eso y vamos a hacer lo mejor de nuestro llamado que Dios nos ha dado. Pero el apóstol Pablo aquí dice, en Efesios 1, si están allí, versículo 13, y dice, en él también vosotros confiamos. Así que pusimos nuestra confianza en Cristo y a Dios en sus caminos. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que Dios te llamó, veniste a la iglesia, fuiste bautizado, se te impusieron las manos y el Espíritu fue dado a ti. Así que tenemos entendimiento de lo que es importante para nosotros. Y dice, está hablando del Espíritu de Dios, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que es la garantía. Nos gustan las garantías, ¿no es cierto? Todas las garantías tenemos que queremos tomar algo de regreso si algo no trabaja correcto. Como un artículo, cualquier cosa que sea que compramos que tiene una garantía, bueno, Dios te está diciendo a ti y a mí, hermano, a todos nosotros, que hay un asunto para nosotros. Él tiene un dinero allí
que ha puesto para nosotros, y ahí está ese dinero para que nosotros lo podamos usar y que podamos usarlo. Y Dios está y ha pagado por adelantado una inversión para nosotros, para el sello del Espíritu Santo, que no podemos tomar de regreso. Porque Él te quiere a ti en su reino, te quiere a ti en su familia, quiere que estés allí, cada uno de ustedes. Y muchos más de nosotros, quiere a todo el planeta, que estar seguro que seamos parte de esta tremenda familia del futuro. Como el primer mensaje que hablamos, que Dios te quiere a ti y a tu familia. Pero ¿qué tal la muerte otra vez? ¿Cómo se conquista en nosotros? La muerte va a ser destituida para el pueblo de Dios. Pero recuerde que somos sus hijos, somos parte de su familia. No es la forma como Dios va. Él quiere que estemos totalmente relajados como sus hijos, y va a quitar todos nuestros temores hasta la muerte. Y vayamos a Apocalipsis 20. Estoy tratando de mover esto lo más rápido posible, pero en Apocalipsis 24, note aquí lo que Juan estaba viendo en ese tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos. Estos son los santos gobernando en el mundo del mañana. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que habían adorado a la bestia y a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. La segunda muerte no tiene poder. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Así que vamos a tener otra vez un tiempo con la segunda muerte que no nos puede afectar para nada. Vamos a ser seres eternos, así como Dios el Padre y Jesucristo, así como ellos son. Vamos a tener esta tremenda oportunidad para heredar eso. Se nos ha dado ese tremendo regalo para el futuro. Y note aquí, versículo 5 dice: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Así que va a haber 1000 años que van a pasar, y el resto de toda la humanidad va a ser traída. Hablé con algunas personas a través de los años, como 40, 50 millones de gente que han vivido en esta tierra. No les puedo decir realmente mucho acerca de matemáticas. Algunas veces mis nietos vienen a mí con problemas de matemáticas, y yo me acuerdo vagamente en la escuela, pero si hay algo que se está borrando de mi mente. Pero lo que sí supe acerca de matemáticas fue tomar física y otras matemáticas de alto nivel. Pero si fuera así, tendría una cuenta de 40, 50 millones de gentes que he visto en este mundo, así como las gentes que hubo en el diluvio y los que resultaron después del diluvio. Y la mayor parte de esta gente nunca escucharon acerca de Jesucristo. La mayor parte de ellos nunca escucharon de Jesucristo. Pero van a ser traídos y se les va a dar la oportunidad. Vayamos al versículo 11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Así que Dios está poniendo su trono, y es tan brillante que va a ser como la luz de un foco que está puesto, muy potente, que está puesto a fuerte,
no lo puedes ni ver porque la cara de Dios es muy brillante. Y vi a los muertos, y grandes y pequeños, de pie ante Dios. Por cierto, la palabra resurrección significa pararse. Se pararon frente a Dios y los libros fueron abiertos. Y por supuesto, de la palabra griega es Biblia, y esta palabra está cerca de los seres humanos, si puedo entender, va a estar abierta para su entendimiento. Y cuando ellos entiendan el libro, como va a ser abierto para nosotros en nuestro entendimiento, ellos van a tener que vivir por los libros. Van a tener que vivir por lo que está escrito en las páginas de este libro. Y dice, y otro libro, por supuesto este es el libro de la vida, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Así que cuando los libros sean abiertos van a ser juzgados por sus obras. El juicio es acerca de la casa de Dios hoy. Y en el peor de los casos dirán que los no piadosos y los injustos tuvieron que ver con esto. ¿Qué es lo que va a pasar con ellos? La Biblia contesta esa pregunta. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Vamos a tener que vivir nuestras vidas y la Biblia va a dar decretos para ese hombre, ese hombre que vaya a morir, y el juicio. Y allí será la segunda resurrección frente al trono blanco del juicio que viene sobre el mundo. Se nos va a dar inmortalidad desde el principio. Y entonces vendrá a darnos entendimiento y de la verdad. Vayamos a Isaías 65. Isaías 65. 6:5 nos da alguna indicación. Si usamos esto, obviamente. Hemos creído que hay un periodo de 1000 años, y cuando usted entiende el versículo y que hay un tiempo aproximado, no un tiempo exacto necesariamente, pero aquí en Isaías 65, versículo 17, dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. Estamos aquí frente a este trono blanco del juicio, y aquellos que hayan vivido o existido van a demostrar se les va a mostrar la forma de vida de Jesucristo. Estamos en presencia de los nuevos cielos y la nueva tierra, y más allá de ese tiempo es cuando no va a haber seres humanos físicos, sino estarán sobre esta tierra. Pero en versículo 17, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allá niño que muera en pocos días, así como tenemos ahora en el mundo de hoy. Tenemos gente que aborta niños, y muchos millones de niños en los últimos 30 o 40 años. Era más o menos el promedio en Rusia, un promedio de 8 abortos por mujer. No sé ahora, pero decía, ni viejo que sus días cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Al menos 100 años van a estar disponibles. Eso es que no todo el mundo va a vivir 100 años, pero parece que esa va a ser una edad que es muy posible. Pero el pecador, siendo de 100 años,
va a ser una maldición. Y entonces los libros van a ser abiertos, y si ellos no vivieron una vida recta y no se quisieron someter al camino de Dios, no voy a ir allí, pero en 2 de Pedro 3, 8 al 11, si quiere escribirlo en sus notas, Pedro habla acerca de un tiempo cuando los elementos de este mundo y las obras en ella, imagínese esto, hermano, estamos por el fin del milenio, donde vamos a ver toda la maldad, pero aún así, después del tiempo del gran trono blanco y su juicio, aún allí va a ser quemado y se volverán cenizas, y todo eso va a ser quemado. Y Pedro dijo que los elementos van a ser quemados con ferviente fuego, y ese va a ser el lago de fuego que va a ser sobre toda la tierra. Y Pedro dice, considerando eso, ¿qué tipo de gente vamos a ser como el pueblo de Dios ahorita? Sabiendo que todas estas cosas físicas de alguna manera van a suceder, ¿qué tipo de gente seremos? Regresemos a Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, porque hablamos acerca de la segunda resurrección o del juicio del trono blanco, pero la Biblia indica que tenemos otro tiempo sobre la resurrección, y quiero mostrar la diferencia entre la segunda resurrección y esta resurrección. Pero aquí en Apocalipsis 20:13, note, y el mar entregó los muertos que había en él. Así que aquí la gente muere y es traída a la resurrección. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Por supuesto, el Hades es la tumba, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Note aquí, versículo 13, no fueron abiertos ningunos libros, es solamente el juicio por sus obras. Las indicaciones son que ellos ya entendieron lo de los libros, ya entendieron lo que Dios había dicho y lo que Dios instruyó. Así que fueron juzgados por sus obras y fueron condenados. Y note, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Este es el tiempo que Pedro estaba hablando acerca de 2 de Pedro 3, que les mencioné, cuando los elementos se van a derretir y van a hacer el lago de fuego. Note el versículo 14, esta es la segunda muerte. Así que este es el tiempo cuando la muerte morirá. Y entonces va a ser el final del sufrir humano que la gente haya experimentado. La vida cambiará dramáticamente. No solamente para nosotros, hermanos, porque ha sido cambiado desde el principio en el milenio, pero para toda la humanidad. ¿Y sabe qué? Mi creencia es que 99.9% de los seres humanos van a estar en el reino de Dios. Aun cuando vemos el mundo de ahora y que parece muy terco, ¿no es cierto? Pero Dios va a ser misericordioso, muy, muy misericordioso. Es muy tiene mucha compasión, como lo discutimos en nuestros sermones. Va a tener mucha compasión con la gente, pero muchos van a ir aparte de ese futuro. Vayamos a Apocalipsis 21. Apocalipsis 21, versículo 1. Vi un cielo nuevo y una nueva tierra. Esto es después de la muerte, después de la tumba que fue destruida. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía. No existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad de Nueva Jerusalén descender del cielo de Dios,
dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. Y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe esto, Juan, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Estas maravillosas palabras, hermanos, resuenan a través de las cámaras de agonía, sufrimiento y muerte de los últimos 6,000 años de historia humana. Y si pensamos los múltiples millones que hayan muerto a través de los años en tan increíbles circunstancias, más allá de lo que podamos medir, Isaías y los profetas, la gente que fue tirada a los leones y que se les permitió morir, muchos que estuvieron en peligros, pero estas maravillosas palabras que tienen eco en todo sentido de que Dios se va a ir con la muerte, agonía y sufrimiento. El plan de Dios deberá llegar a todo el mundo y a todo el universo, en la esperanza de la gloria para todos en el futuro. De que Dios va a traer al final todas las cosas que nos hacen sufrir, todas las cosas como lo vemos y vemos a la gente sufrir y llorar por el amor de sus amados, y hemos estado en posibilidad de decirles esto, que sus amados van a volver a vivir y que Dios va a estar a despertarnos completamente de la muerte. Y hermanos, por seguro va a suceder, y gloria, aleluya, de que ese día vendrá. Los enemigos de Dios están en camino de ser destruidos. El diablo sabe que su tiempo se está agotando rápidamente. El poder del pecado en ser roto. Él sabe que su tiempo de gobierno y reinado va a llegar al fin. Y el poder del pecado ha sido quebrantado en los ojos de la gente de Dios, y todo el mundo alrededor del mundo que está comenzando a reconocer las leyes de Dios deberán guardar sus leyes, y sus leyes no se van a ir sin cumplirse, y eso es lo que Dios produce, productividad, y eso es lo que produce vida. Y la victoria sobre la muerte ha comenzado ya con nosotros, y nos vamos a dar cuenta para toda la gente por el fin del plan de Dios. Los últimos enemigos van a ser puestos fuera de acción. Vayamos a Romanos 8:33. Es quizá más de lo que se puede decir acerca de este tema. Romanos 8:33, es muy motivante estas palabras que escribió Pablo. Y Pablo, por supuesto, es uno de los más perseguidos personas en el mundo, de que él murió, pero fue también un perseguidor también. Y Dios le debe haber dicho: quiero que tengas un poquito más de lo que tú hiciste, y por lo que has dicho y hecho. Vino él a esta conclusión en su vida para creer esto en Romanos 8:35. Vamos a leer parte de eso. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre,
o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero, por lo que le hacemos a la gente, especialmente la gente del pueblo de Dios. Y Satanás va a ser engañado, y en todas estas cosas seremos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar en nuestra persecución del reino de Dios. Tenemos que ser muy fuertes como pueblo de Dios en el futuro. Así que mantengamos esta actitud de confianza y actitud positiva en los años que vienen. Somos más que vencedores. En el griego la palabra vencedores es ser un conquistador. Si eres vencedor en tu vida, eres conquistador. No pensamos en nosotros de esa manera, pero somos conquistadores. Es algo que otra gente no está haciendo, viviendo en las leyes de Dios y tratando de conquistar la naturaleza carnal que está en nosotros para que podamos ser como el pueblo de Dios tiene que ser. Estamos ayudando a Cristo a derrotar a los enemigos de Dios. Estamos ayudando a hacer eso cuando derrotamos a los pecadores, y se nos va a dar últimamente el regalo de la vida eterna, y la muerte no va a reinar más en nosotros. Que Dios acelere el día en que el cumplimiento total del plan de Dios se complete con el 8º día y sea completo. Y vendrá aquel día donde todo el mundo se arrepienta y serán hijos e hijas en el reino de Dios. Cuando ese trono del trono blanco, la gente va a resistir y vendrá Dios a su familia. Tendrán ellos la oportunidad que nosotros tuvimos y van a ser parte de la familia de Dios. Que ese día venga pronto, cuando el Señor vaya a sanar todas las cosas, todo, y que todo pueda ser totalmente en armonía y todas las cosas sean frente al Padre que está en el cielo. Qué tremenda visión, hermanos, que necesitamos mantenernos en nuestras mentes mientras nos retiramos de esta fiesta, hermanos. Mantengamos nuestras mentes en esto y démonos cuenta de que la fiesta significa esto. Tenemos un especial conocimiento con todo esto, donde todo va a ser puesto bajo el Padre, y somos de la gran familia de Dios, y que vamos a estar en total y completa armonía, y vamos a continuar por siempre y para siempre, por toda la eternidad.